A finales del invierno de 1268, la sede de Pedro permanecía vacía y el mundo católico parecía suspendido en el tiempo. El Papa Clemente IV había muerto en noviembre de ese año, dejando atrás una iglesia profundamente dividida. Viterbo, una pequeña ciudad del centro de Italia, se convirtió en el centro silencioso de un enfrentamiento que revelaría no solo los límites humanos de los cardenales, sino también la creciente tensión entre la fe y el poder. Tras los muros del Palacio Episcopal, el Colegio Cardenalicio se había reunido para elegir al nuevo pontífice. Eran 16 hombres, teólogos, diplomáticos, príncipes de la Iglesia, pero también figuras políticas, muchos de ellos enredados en disputas entre imperios, reinos y familias nobles. La falta de consenso no fue solo doctrinal, fue también estratégica. Cada voto llevaba el peso de las alianzas y el miedo a perder influencia en una Europa todavía marcada por las sombras del Sacro Imperio Romano Germánico y las ambiciones de Minos Anjou. A medida que pasaban los meses, la sacralidad del proceso dio paso al estancamiento. Las discusiones se volvieron predecibles, los rostros se endurecieron y la oración sincera dio paso a una diplomacia tranquila. Los nombres circularon, pero ninguno con suficiente fuerza para lograr la mayoría calificada requerida. Carlos de Anjou, rey de Nápoles y hermano del rey de Francia, manipulado desde lejos, quería un papa que mantuviera su presencia en el sur de Italia. La nobleza romana, a su vez, se resistió, temiendo la dominación francesa sobre la curia. La elección, que debería ser un acto de discernimiento espiritual, se ha convertido en un espacio de resistencia política. Viterbo, que una vez fue escenario de esperanza, se convirtió en símbolo de vergüenza. Afuera los fieles murmuraban. En el interior, los cardenales estaban atrapados por sus propias vanidades. Era como si el Espíritu Santo estuviera siendo mantenido a raya por manos humanas divididas. El clima en Viterbo comenzó a deteriorarse no solo espiritualmente, sino también físicamente. Los habitantes de la ciudad, inicialmente honrados de acoger la elección papal, comenzaron a mostrar frustración. Era inconcebible que los hombres consagrados por la Iglesia permanecieran tanto tiempo sin llegar a un consenso, como si el cielo hubiera callado o el pecado hubiera embotado el discernimiento. La paciencia de los ciudadanos se ha agotado. Bajo la dirección del gobierno local, con el apoyo del entonces ministro general de los franciscanos, San Buenaventura, se tomó una decisión audaz. Los cardenales serían clausurados, literalmente bajo llave. El palacio episcopal fue sellado. Nadie podía irse. La comida, que antes se servía en abundancia, fue racionada. El techo del edificio fue removido parcialmente para exponerlos al calor, la lluvia y la vergüenza pública. Fue una humillación que hirió su dignidad, pero también una provocación espiritual. ¿Quién quería realmente escuchar la voz de Dios? El impacto fue inmediato. Muchos cardenales reaccionaron con indignación, otros con silencio resignado. Ya no se trataba solo de elegir un papa, se trataba de soportar la vergüenza ante el pueblo, el hambre y la lentitud de las propias decisiones. Los días siguientes estuvieron marcados por un ambiente tenso de resignación y agotamiento. El aislamiento forzado, aunque extremo, pareció finalmente abrir grietas en el orgullo colectivo. A medida que pasaban las semanas, los votos comenzaron a converger, no por manipulación externa, sino por una especie de cansancio que parecía purificar las intenciones. Entre ellos surgió un nombre inesperado, Tebaldo Visconti. No era cardenal, era archidiácono de Lyon y estaba de peregrinación a Tierra Santa cuando fue elegido. Su ausencia del ambiente contaminado de la elección lo convirtió en un símbolo de intervención providencial.
La elección de un hombre distante, irreprochable y ajeno a la disputa política fue vista como una rendición silenciosa al Espíritu Santo. Tebaldo Visconti fue informado de su elección mientras aún estaba fuera de Italia. El mensaje le llegó entre los franciscanos de Palestina, donde vivió una vida sencilla, lejos de las intrigas que corroían Roma y Viterbo. Cuando recibió la noticia, se dice que permaneció en silencio durante mucho tiempo. Él no buscó el papado, ni siquiera formaba parte del colegio cardenalicio. Su elección fue una sorpresa para el mundo cristiano y sobre todo para él mismo. Aceptó con humildad, consciente del peso espiritual que conllevaba esa elección. Regresó a Italia y fue coronado en marzo de 1272 como Papa Gregorio X. Su primer gesto como pontífice fue convocar un concilio ecuménico, reconociendo que la Iglesia necesitaba una reforma urgente, especialmente en la forma de elegir a sus líderes. Lo ocurrido en Viterbo no podía repetirse. Gregorio X tomó la experiencia del cónclave forzado como una clara señal de la necesidad de cambio. Inspirado por los acontecimientos y con el apoyo del Concilio de León de 1274, estableció normas definitivas para las futuras elecciones papales. Por primera vez, la Iglesia estableció que los cardenales debían ser aislados en una habitación cerrada, con clave, con llave, y permanecer allí hasta que se llegara a un consenso. La alimentación estaría progresivamente controlada y no habría comunicación con el mundo exterior. Las nuevas reglas no eran solo prácticas, eran espirituales. Fueron un intento de proteger la elección papal de la presión de los reyes, las familias nobles e incluso el pueblo. La intención era devolver la dimensión sagrada a la elección del sucesor de Pedro, como discernimiento bajo la acción directa del Espíritu Santo. El cónclave nació, pues, como respuesta a la crisis, no como una formalidad litúrgica, sino como una necesidad vital de la Iglesia frente a su propia fragilidad humana. Con la muerte de cada papa, comienza el período de la sede vacante y, con él, una pausa solemne en la autoridad central de la Iglesia. El camarlengo, figura clave en este período, asume funciones específicas que trascienden el protocolo. Se convierte en el guardián de la integridad de la Iglesia hasta que se elija al nuevo sucesor de Pedro. Su primera misión es confirmar la muerte del Papa en un ritual antaño cargado de simbolismo. Llamar al difunto por su nombre de pila y tocar suavemente su frente con un pequeño martillo de plata. Una vez confirmada la muerte, el camarlengo sella los apartamentos papales y ordena destruir el anillo del pescador, un instrumento para sellar documentos. Este gesto simbólico marca el final oficial de una era y con él el comienzo del vacío. En esa época no había papa, no había autoridad suprema. La Iglesia espera, ora y se organiza para discernir quién será el nuevo líder espiritual de más de 1.000 millones de fieles. Durante los 9 días siguientes, los novendiales, se celebran una serie de misas funerales en sufragio por el alma del pontífice difunto. Pero a medida que la liturgia rinde su homenaje, los cardenales comienzan a reunirse en congregaciones generales. Son reuniones discretas, sin votaciones, pero llenas de observaciones, tensiones y evaluaciones. Allí se discuten las necesidades más urgentes de la Iglesia, las crisis en curso, los escándalos que requieren purificación, los desafíos pastorales que presionan a las diócesis de todo el mundo. Es en este espacio, entre oraciones y murmullos, donde se construye el perfil deseado del futuro Papa. Algunos cardenales naturalmente se destacan, no por campañas explícitas, lo cual está prohibido, sino por el testimonio que dan, por su claridad teológica, por su capacidad de unidad o por su equilibrio diplomático. Aunque allí no hay nada definitivo, las decisiones que cada cardenal
formará en su corazón, surgen a menudo de estas conversaciones informales y silenciosas. Cuando llegó el día del cónclave, la atmósfera en Roma cambió. La ciudad eterna, acostumbrada al ir y venir de peregrinos y diplomáticos, queda en silencio ante la solemnidad que se acerca. En la mañana señalada, los cardenales se reúnen en la Basílica de San Pedro para la misa pro eligendo pontífice. Allí, ante el altar de la confesión, donde reposan los restos del apóstol Pedro, cada persona renueva su compromiso con la Iglesia y con Cristo. La homilía no menciona nombres ni preferencias, pero trae exhortaciones a la santidad, a la obediencia al Espíritu Santo y a la responsabilidad en el momento. Después de la misa, los cardenales caminan en procesión hacia la Capilla Sixtina. La multitud observa en silencio el paso de la procesión. Suenan las campanas y bajo los frescos del Génesis y del juicio final ocupan sus lugares los hombres que decidirán el futuro de la Iglesia. Es entonces cuando se oye la orden definitiva extra omnes. Todos aquellos que no forman parte del colegio cardenalicio deben retirarse. La puerta se cierra. El mundo, por ahora, no tiene acceso a aquello que solo el cielo puede presenciar. Dentro de la capilla reina un silencio reverente. Cada cardenal elector hace un juramento solemne, con la mano sobre el Evangelio, prometiendo votar con libertad, con la conciencia tranquila y con fidelidad a la voluntad de Dios. Los lugares son fijos, organizados por orden de precedencia, y los procedimientos siguen normas antiguas que se han ido perfeccionando a lo largo de los siglos. Se eligen por sorteo 3 cardenales como escrutadores, otros como revisores, y 3 como infirmari encargados de recoger los votos de los cardenales enfermos. Se acerca la primera votación. Cada cardenal, en oración silenciosa, escribe el nombre de su elegido en una papeleta con las palabras «Eligo in summum pontificem», elijo como sumo pontífice. Al caminar hacia el altar, todos pasan frente al cuadro del juicio final, recordando que allí no responden ante los hombres, sino ante el Dios eterno que juzga los corazones. La papeleta doblada se coloca luego sobre una placa de Vicentucent plata, que sirve de puente hacia la urna. Uno a uno, los cardenales emitieron sus votos en silencio. Cuando todos han votado, los escrutadores abren las papeletas y leen los nombres en silencio, anotando cuidadosamente los resultados. El ambiente es de tensión espiritual. No hay debates ni murmullos. Cada nombre pronunciado es un reflejo del discernimiento íntimo de decenas de hombres de fe. Si ningún candidato alcanza los 2/3 requeridos, se recogen los votos y se queman. El humo sube de la chimenea de la capilla, revela al mundo lo que ocurrió. Negro si no hubo elecciones, blanco si se elegía un nuevo papa. Afuera, la plaza de San Pedro responde con anticipación. Familias, religiosos y periodistas observan el cielo desde el Vaticano, esperando la señal que cambiará la historia. En un cónclave, la sucesión de votaciones puede durar horas o días. Entre escrutinios, los cardenales regresan a Casa Santa Marta, donde se encuentran alojados en total aislamiento. No se permite ningún contacto con el exterior. Están prohibidos los teléfonos móviles, los periódicos y cualquier medio de comunicación. Dentro de la Sixtina no hay dispositivos electrónicos ni acceso a Internet. Todo está diseñado para proteger la libertad de voto y garantizar que la única influencia sea la del Espíritu Santo. En cada ronda de votación, las conversaciones discretas durante los descansos indican tendencias, cambian percepciones y revelan señales. No es raro que nombres que antes eran improbables ganen fuerza a medida que el clima espiritual madura, pero el secreto es absoluto. Ninguna palabra, ninguna inclinación debe salir de los muros de la capilla.
Cualquiera que viole el secreto del cónclave incurre en excomunión automática. No se trata solo de proteger una elección, se trata de preservar un misterio entre Dios y su Iglesia. La tensión crece, pero no hay prisa. Cada votación es una oportunidad para que los cardenales reflexionen, oren y sientan la presencia del Espíritu Santo. El tiempo parece avanzar lentamente, pero también se intensifica el sentimiento de unidad y de compromiso con la Iglesia. Los nombres van y vienen, y cada cardenal sabe que su responsabilidad es inmensa. La historia de Pedro y los primeros papas resuena en sus mentes. Saben que están eligiendo a quien será el guía espiritual de millones, el sucesor del apóstol. Cuando por fin un nombre alcanza la mayoría necesaria, sale humo blanco de la chimenea y la multitud que observa estalla en un único suspiro colectivo de alivio y alegría. Se proclama el Habemus Papam, que resuena en la plaza, en las calles de Roma y en el mundo. No es solo la voz humana la que anuncia al nuevo Papa, es una manifestación del Espíritu, confirmando a los elegidos. Luego se presenta el elegido. El nuevo Papa, todavía vestido con el hábito cardenalicio, sale al balcón central de la Basílica de San Pedro y ante una multitud en oración y en éxtasis, pronuncia sus primeras palabras como líder de la Iglesia universal. Su bendición Urbi et Orbi se imparte con reverencia, uniendo con un solo gesto la ciudad, la Iglesia y los fieles de todo el mundo. Es un momento de grandeza y misterio. Lo que una vez fue un secreto, ahora se revela. Lo que parecía lejano, ahora es palpable. El nuevo Papa asume su misión con humildad, consciente de que su camino será difícil, pero que la mano de Dios lo guiará. En la quietud del momento, mientras el Papa hace su primera aparición pública, el mundo católico y el universo observan en reverente silencio. La Capilla Sixtina, con sus imponentes frescos, custodia ahora el recuerdo de la elección divina, y los cardenales vuelven a la normalidad, sabiendo que han cumplido uno de sus mayores deberes espirituales e históricos. El nuevo Papa, ahora investido de la autoridad y responsabilidad del sucesor de Pedro, comienza su viaje, rodeado de oraciones y esperanzas. La Iglesia se renueva con la certeza de que, incluso en tiempos de incertidumbre y crisis, la soberanía divina prevalece y la sucesión papal sigue siendo un testimonio de fe, unidad y continuidad. Mientras el humo blanco desaparece en el cielo de Roma, el mundo continúa su camino, pero la Iglesia, con el Papa recién elegido, permanece firme, guiada por la mano invisible de Dios.